Excelentísima señora diputada por Barcelona de la Nación Española en las listas del Partido Popular, porque este es el título real, ¿no? Eso es un recibimiento. Claro, es Muchas que gracias. es una Muy señora, buenos días. excelentísima señora diputada por Barcelona de la Nación Española, elegida en las listas del Partido Popular. Eso es la realidad. Eso, la realidad es un hecho, sí. Digo, diputada del PP, no, diputada de la Nación Española en las Cortes. Eso Bien, es. vamos a ver. ¿Por qué no va en esa especie de procesión, no diré procesionaria, ¿verdad?, que estamos viendo con Casado, que ha estado en Santiago, en Valladolid, hoy toca Sevilla, después Murcia y finalmente desemboca en Valencia? Bueno, en fin, esto yo ya lo he explicado, pero simplemente porque si se me hubiera invitado a trabajar hubiera ido encantada, pero en el fondo se me invitaba a aplaudir simplemente y no. No. Pero bueno, hay muchos asuntos que hay que comentar sobre la convención, ¿no? Yo he estado escuchando lo que comentabais esta mañana y todos estos días, ¿no? Y es verdad que hay una parte de exaltación, digamos, el ejercicio de exaltación del liderazgo que los partidos son muy proclives a hacer y que yo creo que en este caso tampoco es imprescindible ni necesario. Es decir, yo creo que nadie discute que Pablo Casado vaya a ser el candidato a las elecciones próximas, generales. Lo que se discute y lo que la gente necesita saber es si existe un proyecto alternativo, si hay unas ideas alternativas para España, ¿no? Y si me preguntaras, o sea, ¿tú qué querrías?, ¿no? Esto es lo que yo preguntaba. Creo que mucha gente, votante del centro-derecha en general, se pregunta estos días, ¿no?, qué es lo que querrían ver que pase en esta convención. Y yo te diré mi opinión modesta, ¿no? A mí me gustaría que vuelva el Casado que me convenció a mí de que volviera al PP. Es decir, que vuelva el Casado de las convicciones, que se acaben los vaivenes y las vacilaciones, que vuelva la valentía y el compromiso con la verdad. Y que no se vayan. Es decir, que vuelva el Casado que me convenció de volver y que ya no se mueva más y no se vaya, ¿no? Y ¿eso es posible? Sí, todo es posible, ¿no? Pero eso necesita no solamente reuniones y fotos con personas de todo tipo, que siempre vienen muy bien, es decir, el apoyo de líderes extranjeros o... ¿Tú crees que viene bien? Bueno, siempre viene bien. bien. ¿Crees que Sarkozy, procesado y condenado por corrupción, con 2 procesos por delante, y que ha creado el Qatar Saint-Germain, que ya es una agresión a España, al fútbol español? Pero Bueno, ¿tú Sarkozy... crees que alguien sabe quién es Tusk? Bueno, siempre, mira, al margen, son cosas... Lo que digo son cosas accesorias, es decir, sí, los apoyos externos, incluso figuras internas, o sea, la reagrupación cromática, por decirlo de alguna manera, por los cromos y las personas está muy bien, pero lo que hace falta es un proyecto político para España. Y en eso, a mí lo que me gustaría escuchar, y más que escuchar, luego ver plasmado en políticas, porque los discursos y el papel lo aguantan todo, es algunas cosas, ¿no? Si me permites, como enumerarlas brevemente, ¿no? En primer lugar, me gustaría que Pablo Casado, el Partido Popular, dijera que se acabó de verdad el compadreo con el nacionalismo, el catalanismo, ¿no? La política RACU, por ponerle un nombre, ¿no? Es decir, que vamos a realmente hacer una política de despliegue del Estado en todo el territorio nacional y de combate del nacionalismo en todos los frentes, en el frente intelectual, cultural, en el frente de la propia práctica cotidiana de los derechos y libertades en buena parte del territorio nacional. Me gustaría que dijera y demostrara que se acabó la sumisión moral a la izquierda. Es decir, que se va a dar la batalla cultural. Y eso es algo muy concreto, no son palabras vacuas. Es decir, eso es decir que defendemos la presunción de inocencia para hombres y mujeres por igual. Eso es decir que rechazamos el agravante de penal de género en función de sexo, que es una cosa reaccionaria. Eso es decir que vamos a decir no a todas las iniciativas que se presenten en el Congreso o en cualquier institución que busquen dividir a los españoles, es decir, el guerra civilismo, no a la memoria democrática, a la memoria histórica de todas estas iniciativas. Me gustaría también que se comprometiera de verdad a plantear de una manera muy adulta una alternativa económica y social, es decir, no esperar que el país se hunda o que el gobierno, digamos, fracase en la economía para de alguna manera recoger los beneficios, sino realmente con mucho coraje y desde ya decir a los españoles, españoles,
para levantarnos por nuestro propio pie, no solamente con la ayuda externa, que viene bien, pero por nuestro propio pie vamos a tener que hacer determinadas cosas que pueden sonar difíciles, pero que son posibles y necesarias. Es decir, vamos a hacernos sacrificios que serán útiles. Y me refiero a todo, me refiero a las pensiones, me refiero a reformas económicas profundas, me refiero a la energía, me refiero al debate sobre la energía nuclear, es decir, afrontar ese campo. Y dos cosas más. Uno que desde Libertad Digital habéis planteado de manera muy, yo creo que muy solitario y muy importante, que es la defensa de una posición moral en lo internacional, es decir, de una política de intervención moral. Es decir, combatir el repliegue de Occidente y esta actitud nefasta que se vio a partir de Afganistán, de que sálvese quien pueda, ¿no? Voy a ocuparme de mi territorio, lo que le pase a los afganos, a los venezolanos, a los peruanos, me da absolutamente igual, ¿no? Es decir, tenemos que tener también una política beligerantemente liberal en el sentido de defensa de los valores liberales, más allá de nuestras fronteras. Y por último, y yo creo que como prueba, no diré indubitada, porque nunca es suficiente, pero sí contundente de la voluntad de volver a ser ese Pablo Casado o ese Partido Popular, creo que él tiene que apoyar de manera entusiasta y pública la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de Madrid. Creo que eso sería una prueba de la voluntad, de verdad, de recuperar un discurso de valentía y de principios. Todo este episodio de ataques soterrados a Ayuso me parece pueril, por una parte, reflejo puramente de sentimientos pequeños en la política que tienen que ver más con la psicología que con la ideología, y además profundamente perjudicial para el Partido Popular y para un gran proyecto de centro-derecha en España. Solo una cosa y os dejo, porque, en fin, el otro día fue anteayer, en una mesa redonda, Alejo Vidal Quadras tuvo un rifirrafe, mejor dicho, Edurne Uriarte, disfrazada de Rottenmeier, quiso embridar a Alejo Vidal Quadras, que es algo que en general no pudo ni Pujol. Tuvieron que echar a Alejo porque no podía ni Pujol con él. Si no podía Pujol, es un poco difícil que pueda Edurne. Pero planteó una cuestión que tú has planteado en otras ocasiones, y de hecho Libres e Iguales obedece a eso. El Estado de las Autonomías ha fracasado, aunque nos refugiemos en Madrid, ha fracasado porque se hizo para contentar, como anunció Julián Marías, a los que no se iban a contentar. Es decir, se hizo para que, como se decía, estén cómodos los nacionalistas catalanes y vascos, y el resultado es que hemos creado 17 estados, que la mitad sobran y no se sabe muy bien por qué. La Rioja es casi un estado, un lander, y así, bueno, La Rioja, Santander, lo que tú quieras. Y además, en el PP han cogido algo en lo que falló totalmente Aznar, que fue el que acabó de repartir todas las competencias, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, Interior, cuando realmente hace el primer Casado coincidía en parte con Vox en recuperar atribuciones que el Estado ha dado en educación, en sanidad y en orden público, que jamás debió dar a las autonomías. Y me chocó, digamos, la cerrazón, que volvemos a los tiempos de Mariano Rajoy. Aquí eso no se comenta. Estuve a punto de darle una patada a Edurne por debajo de la mesa, se la daría seguro a Alejo, porque estaba ya, parecía Merichel. ¿Por qué esto de las autonomías se ha convertido en una especie de tabú? Como si renegociar la presencia del Estado, de España en el Estado, necesariamente pasa porque hay atribuciones de carácter nacional que nunca debieron delegarse, y que ya se ha visto y se ve todos los días en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, en Baleares, en la Comunidad Valenciana e incluso en Galicia, que no se debieron dar. A ver, hay varias reflexiones que hacer. Primero, esa no es exactamente la posición de Vox. Vox va mucho más lejos. Es decir, Vox lo que planteaba, por lo menos en su programa electoral, era la derogación del sistema autonómico y un solo gobierno, un solo parlamento, que yo siempre he dicho que me parecía... Pero luego decía que era negociable. Sí, bueno, pero yo siempre creo que, en fin, que no hay que promover ficciones. Es decir, esos son tus ideales y tus utopías, y las utopías pues están muy bien para los articulistas, para los filósofos, pero no para quienes estamos en política, que debemos plantear objetivos
objetivos viables, aparte de deseables, ¿no? Segunda reflexión, yo siempre he creído y, en fin, me sigo firmemente convencida de que la Constitución no es el problema ni su reforma la solución. Yo creo que lo que ha fracasado en España de manera dramática es la política. Es decir, la Constitución era un texto que si tenía políticos leales, adultos, inteligentes y comprometidos con ese orden constitucional, hubiera funcionado muy bien. El problema es que la política ha sido la peor imaginable. Hemos tenido una izquierda sectaria y una derecha cobarde. Y en eso me suena un poco burdo el resumen, pero eso es lo que ha pasado en general. Y ambos dos, es decir, plegados moralmente al nacionalismo. El nacionalismo ha sido quien ha decretado y determinado quién es moderado y quién es radical en España. Y lo que tenemos que hacer es combatir esa falacia fundamental, esa falacia de la que arrancan tantas otras, el antifranquismo como, en fin, patente de corso moral, por ejemplo, de que toda fuerza antifranquista es en sí misma. La ETA, claro, y el FRAP y todo ese mundo, de que todas esas fuerzas son, por definición, los que deciden quiénes son moderados, radicales, etcétera. Y todo el mundo es como una enorme pantomima o como un enorme teatro. Todo el mundo se ha creído esta operación completamente fraudulenta. Y lo que hay que hacer es empezar a cuestionar esa idea falsa que está en el origen de los problemas españoles, combatirla ideológicamente y desde ahí empezar a reconstruir el país políticamente. Y para eso necesitas una derecha convencida firmemente de que esto es así, para luego arrastrar, si acaso, a un centro izquierda razonable hacia esas posiciones. Ese centro izquierda razonable, siempre la gran pregunta, ¿existe o no existe? El PSOE como tal hoy, desde luego no, es decir, es una fuerza destruida internamente en lo ideológico y en lo moral, una fuerza puramente reaccionaria, pero no quiere decir que no haya votantes y gente que se considera a sí mismos progresistas o más de centro izquierda, etcétera, que sí están comprometidos con las ideas de libertad, de igualdad, unas ideas más ilustradas, y eso es lo que hay que intentar reenganchar. Pero eso solo se puede hacer a través de la batalla cultural, y estas son las discusiones que tenía con Pablo Casado en su día, y yo le decía, la manera, la palabra que se usa mucho ahora, ensanchar, yo la he utilizado en cantidad de comités de dirección, en una junta directiva del partido, tenemos que ensanchar la base, pero se ensancha no a través del perfil bajo, al revés, se ensancha a través de la batalla de las ideas, la batalla cultural, que es lo que te permitirá recuperar votante de Vox por una parte y además recuperar y ampliar hacia la gente más ilustrada de la izquierda, más progresista, más moderna, más, en fin, republicana en el sentido estricto, es decir, que tiene valores de libertad, de igualdad, de fraternidad y que no están estas derivas reaccionarias. Y esa es otra de las grandes falacias españolas, confundir el centro con la equidistancia o el perfil bajo, ¿no? A ver, Jano y Julián. Cayetana, buenos días. Quería preguntarle, oyéndolo, me viene una inquietud a la cabeza sobre su futuro. ¿Cómo ve su futuro más cercano que el lejano? Perdona, Jano, esto es una tradición española ya, la que yo ya soy casi veterano. La preocupación por el futuro de Cayetana se está convirtiendo ya en un rito de paso masculino en la política española. O sea, yo no lo vería así, pero evidentemente es periodísticamente... ¿Cuántas veces hemos asistido a este momento, verdad? Claro, es periodísticamente muy interesante, indudablemente. Bueno, lo era hace dos años. En cambio, nadie se preocupa por el futuro de Cuca Gamarra. No, pero yo en términos intelectuales, o no sé cómo llamarlo, no sé si se ve todavía mucho tiempo como diputada del PP, se ve en otras esferas hacer políticas fuera de los partidos, no sé si se ve con Ayuso, digamos en los equipos de Ayuso, porque es evidente que tiene unos planteamientos muy determinados, muy conocidos, creo que ninguno nos sorprendemos de oír lo que está diciendo, pero que digamos que el aparato del partido y el casadismo está en otras cosas. No lo planteo tanto en términos personales como intelectuales, por así decirlo, de desafío. Es decir, ¿dónde se ve defendiendo esto? ¿Desde una columna de periódico, desde algún tipo de plataforma? Ayuso es un escenario, es un ámbito, un territorio en el que uno puede no ya refugiarse, sino desde allí defender estas cosas. Primero te agradezco mucho la preocupación por lo personal, y aprovecharé luego para una cuña publicitaria, pero primero iré a lo serio y a lo importante, ¿no? Yo creo que los problemas de la política, y la política española tiene graves problemas, se resuelven sobre todo desde dentro de la política. Es decir, los medios de comunicación son imprescindibles, tiene que haber un ecosistema mediático que prime la verdad sobre la irracionalidad y la mentira, que prime los hechos, un periodismo de calidad, ¿no? Pero si no hay personas dentro de la política que hablen con verdad, que señalen a veces los propios defectos del funcionamiento de los partidos y de la política, que no tengan un sentido crítico de sí mismos y de sus propias estructuras, es decir,
capacidad en fin, de lucidez en la visión de lo que nos está pasando, y hay gente en la política así, la política no se va a resolver, ¿vale? Entonces yo creo en la política y voy a seguir ejerciendo la política. Y luego tengo un compromiso, primero, con las personas que me votaron, que fueron, en fin, heroicos en Cataluña. Votar al Partido Popular en Cataluña era un acto de confianza muy especial, porque veníamos de una situación muy, muy frágil y muy débil, donde habíamos perdido la confianza de los constitucionalistas de allí, y trabajamos por recuperarla. Y segundo, todas estas ideas que yo he enumerado hace un minuto son exactamente las mismas con las que Pablo Casado me convenció a mí de que volviera al Partido Popular y que yo compartía con él. Y por eso decía al principio, si me dices qué querrías que ocurriera en los próximos tiempos, es que vuelvan estas ideas que son las del PP, que son las que Pablo Casado, con las que ganó el Congreso del Partido Popular las primarias, que son las que me convencieron a mí, con las que él me convenció a mí de volver, y que creo que conectarían con una amplísima mayoría. Y no solamente creo, es decir, el eslogan de la convención es creemos, ¿no? Creemos en la polisemia, ¿no? Pero yo tampoco aquí hago un acto de fe. Es decir, las elecciones de Madrid son la prueba de que funcionan. Hay un modelo que funciona. Y se trata simplemente de, en fin, evidentemente aplicado a un contexto nacional, pero aplicar ese modelo que funciona para intentar agrupar y consolidar una grandísima mayoría en España. Con lo cual yo no tengo ninguna problema de incoherencia o de contradicción dentro de mi vida. Te quedas y confías en que las ideas se hagan fuertes. Bueno, hay que luchar. Mira, yo tengo un problema que es inasequible el desaliento. Siempre lo digo, lo contó Rufián un día cuando yo insistía que habría que abrir las Cortes, y él y Batet y el PSOE hacían lo imposible por cerrar el Congreso, ¿no? Me dijo inasequible el desaliento, lo soy, pero además creo que el optimismo es una obligación. Es una obligación en estos momentos tener convicción, tener optimismo y luchar. O sea, si todos nos apartamos y decimos esto es imposible, los partidos son un horror, en el fondo nunca prima el mérito, simplemente los amiguitos, estos son ejercicios, te vuelves un cínico, y yo me niego a ser cínica. Es decir, hay que combatir y luchar. Cayetana, que no sé si a ti te pasa, a mí me tiene hasta las narices, que lo dice mucho, incluso comentarios. Disfruten lo votado. ¿Cómo voy a disfrutar yo lo que has votado tú, payaso? Y si no lo has votado, ¿qué estás disfrutando? O sea, pero es esa cosa de, mira, no. Atlas se encoge de hombros, la novela de Ayn Rand. ¿Cómo te vas a encoger de hombros? O sea, estés donde estés. Pero antes de la cuña, que hablaremos al final, la cuña publicitaria. La cuña publicitaria, adelanto, que es que acaba de terminar un libro, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre política, que es, naturalmente, si fuera una novela, pues no lo comentaríamos con el mismo interés. Pero, Jano, antes de que se nos devore el tiempo, como dicen los compañeros... Una pregunta muy, muy rápida. Hablabas de la Constitución y hablaba de la necesidad de defenderla, que estoy de acuerdo, pero ha dibujado usted una especie de Constitución infalible que no tiene nada apenas que modificar. ¿No cree que algunos de los problemas que sí que estamos teniendo en España derivan precisamente de ciertos artículos de la Constitución que, por ejemplo, no dotan de forma clara lo que es la dependencia, digamos, una independencia judicial 100% del poder político? No, mira, ese es un y luego, buen ejemplo. y otra cosa es un buen ejemplo que has utilizado. Y luego otra cosa, el tema del cupo vasco, por ejemplo, ciertas cosas que, hombre, crea una España... Los llamados derechos históricos. Claro, de crear unos españoles de primera y de segunda, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que es cierto que la Constitución hay que defenderla por pura supervivencia en estos momentos, eso no lo voy a negar, pero quizá dotarle como una especie de infabilidad completa no sea lo... No le otorgo ninguna infabilidad, es una obra humana y por tanto tiene defectos, como todas las obras humanas. Y fue una transacción, es decir, fue un pacto. Y esa es también la gran nobleza que tiene, que fue una transacción de gente muy distinta que se encontró en un texto que es bastante admirable, conociendo la historia española, y que resuelve de manera muy inteligente y justa y equilibrada los principales problemas españoles, entre ellos el de la diversidad y la unidad y toda esta cuestión, ¿no? La justicia que mencionabas precisamente es un ejemplo perfecto. Yo lo discutía a veces con Rivera, que era muy partidario de la reforma constitucional, y me hablaba de la justicia o los partidos políticos. La Constitución, en lo que afecta a los partidos, dice que tienen que ser democráticos. Luego viene la práctica política y no lo son. Y la justicia dice precisamente, y eso es lo que yo defiendo, que tiene que haber un modelo de despolitización de la justicia, que sean los jueces los que mayoritariamente escojan a los jueces. ¿Y qué ha pasado? Los políticos que han hecho la práctica política es arrinconar la Constitución y hacer lo que les da la gana. Con lo cual lo que tenemos que cambiar es la política, no la Constitución. Pero usted... Y añado una cosa más, perdón, una cosita más.
fíjate en esto. Si tú encerraras en una habitación ahora, como en un cónclave papal, luego podríamos hablar del Papa, a toda... No, porque no tenemos exorcista. No. Vale. Si tú encerraras hoy a los portavoces parlamentarios de los grupos políticos que hay en el Congreso en una habitación y le dijeras, ok, os encierro hasta que salgáis con un texto constitucional, ¿vale? Mira las fuerzas políticas que hay en la Cámara representadas. ¿Con qué saldrían probablemente? Con algo muchísimo peor, sí, eso yo no lo tengo. No necesariamente, es que seguro. probablemente acabaríamos saliendo con lo que tenemos. No, yo creo que algo muchísimo peor. Con todo lo que hay, es que no habría un acuerdo. Es que no habría un acuerdo. Bueno, ya, pero, ¿te imaginas? Sí, no, es una optimista patológica. No, sí. No, es que no habría... Mira, tú metes ahí a Rufián, metes a Junts per Cat, a Bildu... A Bildu, efectivamente. Sí, pero es que tienes al PP, tienes a Vox, tienes a Ciudadanos. Con lo cual no saldrían de esa habitación, morarían por inanición. Eso sí, y o alguno si mataría. saldrían al final con el texto vigente. Con lo cual, todo esto de vamos a cambiar la Constitución. Otra cosa es, que es lo que yo decía ahora, tener un plan, y esa es la clave para Cataluña, y esto es otras cosas que yo vengo reclamando y pidiendo que hagamos, es tener un plan para Cataluña, que no es solo para Cataluña, también es para el País Vasco, para la Comunidad Valenciana, para muchos y para sitios. Baleares. Y Galicia también. Tres Para cosas. Galicia y para Navarra. Es revertir el repliegue del Estado. 2, combatir ideológicamente el nacionalismo, presentándolo como lo que es una ideología puramente reaccionaria. Y 3, lo más importante, presencia, prestigio, presupuesto y poder para el constitucionalismo. Otorgar a la mitad que ha estado silenciada y aparcada, hacerla aflorar con toda la potencia del Estado. Es decir, para un liberal es complicado decirlo, pero creo que el Estado debería ser una fábrica de constitucionalistas en Cataluña y en esos territorios. Hombre, un liberal te exige Estado. O sea, los anarquistas no quieren el Estado. Los libertarios no es lo que quieren en sus cátedras porque no sé lo que es. Es más, cuanto más los veo, más me río y menos me convencen. El que más me gusta es Bastos. Últimamente lo sigo mucho en YouTube. Es una maravilla. Es muy gracioso. Pero claro, dice que él es un anarquista, libertario y tal. ¿Cómo vas a ser anarquista en España cuando el Estado está en manos de Garzón y de Pedraz? O sea, sí, bueno, claro. son utopías, pero también es cierto que, hablando de esa utopía, no, el Estado no, y yo estoy de acuerdo con que el Estado debe tener ese papel, la propia naturaleza humana del hombre o de los políticos es intentar arrinconar al máximo cualquier tipo de independencia. Entonces, a lo mejor la Constitución sí que debería o luchar por eso, para hacer esas reformas que blindasen, por ejemplo, el Poder Judicial. Déjame decir una cosa. Mira, es que ves lo que es la juventud, me obliga a combatir en todos los... el Poder Judicial, que es el único poder que está nombrado en la Constitución, tiene tal cantidad de cautelas. Yo cogí el otro día para la cuestión del Poder Judicial, para atacar a los jueces y a los que, incluido Casado, recuerdo cuando se va a Cayetana, que en el discurso de la escalinata, que es casi como el del Julio César de Shakespeare, pero Casado es un hombre honrado. Ahora bien, ha querido pastelear los jueces, y todos lo sabemos, y encima por 2 veces. Ahora está en la línea correcta, que es la única que le dejan. Por otro lado, estando Vox, que es la independencia total, que lo dice la Constitución. Si es que con 12 que hagan las asociaciones judiciales o los independientes, 4 del Congreso y 4 del Senado, prácticamente tienes, con las posibilidades de limitar el corporativismo, que también se puede dar en los jueces, eso es bastante razonable. Pero 8 que elijan los políticos, ¿no te parece excesivo que sean No, 8? tampoco pasa nada por eso. Es una... Ahí entró en y luego el la pacto. modificación de la ley del PSOE del 85, que es la que... Esa es la gran chapuza que se tragó la derecha. Sí, sí, Bueno, está la bien. derecha se tragó. Que es muy ambigua en este Claro, en tema, ese fue muy aspecto estricta, muy es el detallada. problema. Es lo que está más claro para bien en la Sí. Constitución. No así el artículo 2, la cuestión de cómo se faculta, pero eso también es voluntad política. Por cómo es posible que no se pueda estudiar español ya en 1/3 de España. Es que es una locura. Porque además no se estudia español para que dejemos de ser españoles. Mira, yo creo que lo he comentado una vez con Federico. En campaña electoral, la segunda, hicimos una reunión del sector educativo en Cataluña. Y yo, como los conozco hace mucho, en fin, he leído todos los libros, incluido el de Federico del año 79, es decir, la historia de la educación en Cataluña me la sé, y pensé que nada me iba a sorprender. Y al final de la reunión, de pronto una funcionaria de la alta inspección estaba hablando y comentando los libros de texto, y se me ocurrió preguntarle, digo, oye, perdóname, ¿cuántos altos funcionarios del Estado tenéis aquí? ¿Tenéis 30, 40? Y me miró y me dice, ¿pero cómo? Le digo, sí, ¿que cuántos sois? Trabajando en Cataluña, son 5.000 colegios, 5.000 y pico colegios que hay en Cataluña. ¿Cuántos estáis, digamos, bajo vuestra jurisdicción, ¿no? De control, etcétera? Me dice, yo, 1. Es decir, el Estado tiene un funcionario en Cataluña para velar por el cumplimiento de las leyes educativas en más de 5.000 colegios donde hay libros de textos manipulados, donde se atropellan los derechos lingüísticos, donde se atropella, en fin, donde se adoctrina de manera... Eso es un Estado que se ha replegado.
Totalmente. Entonces tú dices, con cualquier constitución, si un Estado se decide replegar, no tienes remedio. Con tu constitución, con lo que tienes, lo que tienes que hacer es una política completamente contraria a la política del apaciguamiento de estos 40 años. Bueno, ¿te parece que vayamos con el anuncio? El libro. Sí, esa es mi cuña publicitaria. Venga, hombre. Nada, no, es que estoy terminando ya los últimos retoques. Editor muy nervioso. Nada, de un libro que voy a publicar en noviembre, sale, que se titula Políticamente Indeseable. Y que nada, que ya vendremos a hablar de él si me invitas. ¿Cómo es de largo, grueso, etcétera? Uy, es bastante grueso, sí, son más de 500 páginas. ¿Y no te han dicho que por qué no es la mitad? Porque... Como a ti, yo estoy mirando aquí los tuyos y mira, yo bueno, creo que el tuyo fíjate, es peor, no sé cuánto tiene el primero o el segundo. El de la memoria del comunismo eran 1100 páginas, lo tuve que dejar en 900 porque si no salían 2 tomos. Me dijo Imelda, mira, con un tomo calculo que a lo mejor vendemos 7000 porque eres tú, con la radio y tal. Con 2 tomos no vendemos ni el papel. Ya. Y llevamos como 150.000 y 30 y tantas. Bueno, los otros ya es más corto, claro, porque lo tuve que hacer. La memoria del comunismo. ¿Qué memoria si estaban en el poder? ¿Quién iba a pensar cuando que al año siguiente iban a estar en el poder? Además, los comunistas más miserables, abyectos, radicales, leninistas, o sea, auténtica basura. Ese fue más breve, también lleva más de 100.000 vendidos. Pero hoy los editores lo que te piden, yo a ver si lo intento para otro, que para la primavera, es brevedad. 150 páginas, arrojadizo y duradero. Dice, hombre, si es arrojadizo, ese es el mérito. Que dure más de 3 meses, claro, el tuyo va a durar, porque si es políticamente indeseable, como te has metido en todos los jardines, seguro que eso va a durar, porque hay una parte, digamos, que es de la manera de entender liberal la política, y otra parte que es la manera de entender a los partidos como reformables, que es casi como reformar la naturaleza humana, como si no hubiera pecado original, como si el Papa no obedeciera a la existencia del mal en el mundo, que eso es inderrogable. Pero bueno, hablaremos del libro en concreto cuando se produzca. Yo no sé si tenemos... Bueno, vamos a ver, antes esto parece un anuncio, es alquiler seguro. Bueno, ahora que hasta los jueces ven la vida de color de rosa, Federico, nosotros vamos a verla de color naranja, ¿te parece? Me parece. Nos vamos a ir a alquiler seguro. Alquiler seguro es el color naranja de la mayor red de oficinas dedicadas al alquiler en España, el naranja del alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775 o visita alquilerseguro.es. Bueno, Rubén, ¿por dónde van los oyentes hoy? Estamos escuchando a Gal Costa, una de las cantantes favoritas de Cayetana Álvarez de Toledo. De gustos musicales eclépticos puede pasar de la bossa nova al flamenco más andaluz, más o menos como nuestros oyentes que han dejado preguntas diversas, capaces de ritmos suaves, como preguntarle por el Congreso del Partido Popular, a otros más animados, como si prefiere a Ayuso o a Casado. Después de publicidad, la melodía de nuestros oyentes. Pues vamos con los oyentes. Yo he reivindicado frente a Gal Costa a Simone Bittencourt de Oliveira, que es la mejor, y además le he sugerido a Cayetana para la próxima campaña electoral, que espero que sea en el PP, igual que espero que Ayuso siga en el PP, porque a Teodoro solo yo no lo voy a votar. Pero en fin, que es ¿qué quieres tú de mí? Que es muy bonita. Vamos con los oyentes. Pues vamos a escuchar ya las preguntas que le dejan a Cayetana Álvarez de Toledo. Usted dice que a la convención no se le ha invitado a trabajar, se le ha invitado a aplaudir. ¿Cree que sigue teniendo hueco en el Partido Popular para seguir trabajando por los españoles? Esta pregunta me la hacen mis hijas, que son fans suyas. ¿Cuándo va a retomar un papel más activo en el PP para movilizar el voto de la gente joven? Yo quería saber exactamente en qué no está de acuerdo con su partido. Quiero plantearle 2 situaciones hipotéticas. Vista la falta de liderazgo del PP o de liderazgo mediocre del señor Casado, en caso de que la señora Ayuso, que lo está haciendo también, decidiera tomar las riendas del PP y llegar a la Moncloa, a la presidencia de España. ¿Es posible la sustitución de Casado por Ayuso como líder del partido? Y para que eso ocurriera, ¿qué tendríamos que hacer? Señora Cayetana, ¿no cree que el discurso que hizo el señor Casado atacando al señor Abascal en aquel discurso de la moción de censura, no cree que le va a traer consecuencias negativas a la hora de las elecciones generales? El recurso que hizo el Tribunal Constitucional en relación con la negativa a incluir las palabras que dirigió al entonces vicepresidente Iglesias
Quisiera saber qué fue de aquel recurso y qué perspectivas hay en tiempo para que se conozca la posición del tribunal. Buenos días, Cayetana. ¿Usted ve posible un posible pacto entre PSOE y el PP de Pablo Casado en unas futuras elecciones? Saber si se ha planteado regresar a Cataluña, a Barcelona concretamente. Aquí la necesitamos mucho. Bueno, ¿qué cantidad de eso. Y eso que no te han preguntado si te has vacunado. Sí, me he vacunado. Y a mi hija, a la que se puede vacunar, que la mayor, la pequeña todavía no. A ver, son muchísimas cosas. Regresar a Cataluña, no me he ido, sigo ahí y es la principal... mi principal preocupación y motivación política es lo que pasa con el constitucionalismo en Cataluña y su defensa. Sobre, a ver cómo las voy hilvanando. El futuro, hablaba de si podría haber un futuro acuerdo PSOE-PP. Bueno, yo fui partidaria en un momento dado y no descarto a futuro, si la izquierda deja de ser lo que sea, de un gran gobierno constitucionalista o grandes acuerdos, ¿no?, de gobierno constitucionalistas en España. Es decir, eso sería un país que no tiene, digamos, un guerra civilismo que le en fin, contamina todo, un guerra civilismo alentado desde la izquierda de una manera feroz para demonizar de manera constante a la derecha, ¿no? Con lo cual esos acuerdos pues son perfectamente posibles, pero no los veo en unas circunstancias inmediatas. De hecho, creo que Pablo Casado va a tener que tomar una decisión, si tiene la posibilidad de tomarla, que eso está por ver, falta mucho tiempo para unas generales, pero es efectivamente si intentar forjar un acuerdo constitucionalista o lo que fuera, digamos, una gran coalición, o plantear una gran alternativa más de centro-derecha, ¿no? Lo dice David Jiménez Torres, hoy lo explica muy bien en El Mundo. Y por eso la segunda opción, que es ese gran acuerdo político de centro-derecha con Vox, requiere, creo que, dos cosas. Primero, no demonizar, contribuir activamente a la demonización de un posible socio de gobierno, no solo posible, sino existente y real socio de gobierno, pero ya probable en unas elecciones, según las encuestas de hoy. Y también, algo que así me preocupa mucho, sobre lo que llevo pensando, que es anticipar lo que puede llegar a ocurrir si hay un acuerdo de centro-derecha en España y qué puede hacer el nacionalismo y la izquierda en esas circunstancias. Creo ya que lo dijo Pablo Iglesias. hay que estar pensando a la guerra, seriamente. al golpe de Estado, otra vez. Eso puede, en fin, hay que estar pensando seriamente en lo que puede pasar el día después, ¿no? Luego, el discurso de Abascal, ya lo dije en su día, me pareció efectivamente un error, un discurso brillante en muchas cosas, en la defensa de un orden liberal, en la lucha contra las políticas identitarias, de una determinada Europa, es decir, muchos elementos muy brillantes y muy bien dichos, pero en el que los ataques personales ad hominem a Abascal produjeron lo que me temía yo en su día que produjesen, que fue que se volaran los puentes, no tanto, en fin, con la propia dirección de Vox, que también, sino con los votantes de Vox. Y los resultados en las elecciones catalanas creo que fueron la demostración de eso, ¿no? Luego, ¿qué más? Si me preguntaban que los jóvenes un papel más activo, por supuesto me encantaría. Es decir, los que estamos en política queremos estar en primera línea política, y el político que te diga que no quiere estar en primera línea te miente. Es decir, salvo algunas excepciones que conozco. Los que estamos en política y tenemos una gran vocación política, como es mi caso, queremos estar en primera línea y, en fin, hacemos lo posible para... Se te alinea el entrenador. Bueno, esos son algunos de los problemas de la partitocracia hoy en día, que efectivamente son pequeñas cúpulas muy reducidas las que deciden quién está o quién no está, en función no siempre de los criterios más objetivos, ¿no? ¿Y qué más me ha preguntado? Ya no lo sé. ¿Cuáles son mis principales diferencias? Me ha preguntado con el partido, y yo creo que, bueno, las conté en su día, ¿no?, cuando mi salida, y ya están muy detalladas. He hablado de la batalla cultural, he hablado de muchos asuntos, y lo que a mí me gustaría, y por resumir un poco de cara a esta convención, es, como he dicho al principio, ¿no?, que vuelva el Casado que fue capaz de convencerme de que yo volviera, que vuelva y no se vaya. Y no se mueva más, es decir, que se acaben los vaivenes y las vacilaciones. Y luego otra cosa que también he dicho al principio y me gustaría subrayar, me parece importante, creo que la prueba de una voluntad firme y un compromiso de Casado con la construcción de una alternativa es que apoye a Ayuso para presidir el Partido Popular de Madrid. Creo que eso lo que está pasando no tiene ningún sentido, y creo al revés que sería enormemente beneficioso para el partido, para el centro-derecha, para el proyecto constitucionalista, que Casado apoyara a Ayuso, y además una prueba de su propio compromiso con
con la batalla ideológica y la valentía en el liderazgo. Pues muchas gracias, Cayetana, gracias. Lo ha contestado todo, ¿eh? Eso es una de las ventajas. Por eso viene de uvas a peras, porque cada vez lo hace el completo. Esto la hace políticamente indeseable, pero periodísticamente apetecible. Bueno, muchas gracias, Cayetana. Nos vemos en el libro, entonces. Espero que nos veamos antes, pero sí, bueno, en todo caso, a mediados de noviembre, el 18, saldrá a la venta. Me acuerdo de ti todas las noches cuando veo La Nación Más. Ya. Digo, bueno, ya verás, aquí viene Jorge Fernández Díaz el Bueno, acaba en España, y lo tendremos aquí también, porque aquello está, ayer, 280.000 millones de pesos en un mes le ha dado a la maquinita, debe ser la máquina más grande de hacer billetes de la historia, más que la de Venezuela. Y las barras bravas, que son los interventores de Cristina Kirchner, a tiros en las calles, a balazo limpio en las calles, a ver quién va a cobrar del gobierno de estos gángsters, la gran amiga del Papa, Cristina Kirchner, que es la diablesa, a ver quién cobra para ser interventores, llegar a gente a votar, y por supuesto si hay que quemar las urnas, o como decían en Tucumán, llevarlas embarazadas, que es ya con los votos, pues para eso están. Qué maravilla. Es impresionante. Los argentinos están en general acostumbrados a las crisis, pero en estos momentos la dimensión de esta crisis supera lo que muchos de ellos han visto. Yo te lo comentaba fuera de antena, muchas amigas de infancia, gente que conozco, a las que no veo hace muchos años, 30 años, que han vivido siempre allí, se están intentando venir aquí como sea, y estamos empezando a ver pequeñísimo éxodo que se irá engordando. Sí. De argentinos, de peruanos. Según sean las elecciones en noviembre, puede ser una estampida. En fin, bueno, muchas gracias. Vamos a una pausita. No sé si